rey de los negocios, dejó a su esposa por infertilidad, pero la vio con trillizos en un crucero. Pero en la privacidad de su lujoso ático, Alejandro se enfrentaba a un desafío que ninguna estrategia empresarial podía resolver. Sentado en su terraza, con vistas a la ciudad que había conquistado, sostenía la mano de su esposa Isabel, una mujer de belleza serena y ojos que hablaban de sueños aún no realizados. «Isabel, mi amor», susurró Alejandro, su voz teñida de una vulnerabilidad que rara vez mostraba al mundo exterior. «¿Crees que esta vez?» Isabel apretó su mano, una sonrisa esperanzada iluminando su rostro. «Tengo un buen presentimiento, Alejandro. Este tratamiento, siento que podría ser diferente». El silencio que siguió estaba cargado de esperanza y temor a partes iguales. Habían pasado 5 años desde su boda, 5 años de pruebas, tratamientos y desilusiones. El deseo de tener un hijo se había convertido en una sombra que lo seguía a todas partes, incluso en momentos de aparente felicidad. Alejandro se levantó, caminando hacia el borde de la terraza. La ciudad se extendía ante él, un tapiz de luces y promesas. Se volvió hacia Isabel, su silueta recortada contra el cielo nocturno. «A veces pienso», comenzó, su voz apenas audible sobre el zumbido lejano del tráfico, «que he conquistado todo lo que he querido en la vida. Cada negocio, cada trato, pero esto». Isabel se levantó, acercándose a él y envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. «Lo lograremos, mi amor. Somos un equipo, ¿recuerdas? Juntos podemos superar cualquier cosa». Alejandro se giró en su abrazo, mirando profundamente a los ojos de Isabel. En ellos vio el amor, la determinación y un destello de miedo que reflejaba el suyo propio. Besó su frente suavemente, deseando poder protegerla de la incertidumbre que los acechaba. «Tienes razón», dijo finalmente, forzando una sonrisa. «Somos invencibles juntos. Mañana es un nuevo día, una nueva oportunidad». Mientras la pareja se retiraba al interior, la ciudad seguía brillando, ajena al drama que se desarrollaba en lo alto. El rey de los negocios y su reina se preparaban para otra batalla, una que pondría a prueba su amor, su resistencia y los cimientos mismos de su relación. Pocos sabían que el destino tenía preparado para ellos un viaje que ninguno de los dos podría haber anticipado, un camino que los llevaría a cuestionar todo lo que creían saber sobre el amor, la familia y el verdadero significado del éxito. Una tarde soleada de primavera, Isabel esperaba en la sala de espera, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre su regazo. Alejandro entró apresuradamente, su traje impecable contrastando con la ansiedad en sus ojos. «Perdón por llegar tarde, cariño», susurró, besando su mejilla. La reunión se alargó más de lo esperado. Isabel le dedicó una sonrisa débil. «No te preocupes, aún no me han llamado». El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Ambos sabían lo que estaba en juego. Este era su 5º intento de fertilización in vitro, y cada fracaso anterior pesaba sobre ellos como una losa. «Señora Vega», llamó una enfermera, su voz rompiendo la burbuja de ansiedad que los rodeaba. Isabel se levantó, sus piernas temblorosas. Alejandro la tomó de la mano, entrelazando sus dedos con fuerza. «Estoy aquí contigo», murmuró. «Pase lo que pase». En el consultorio, la doctora Martínez los recibió con una expresión neutral que no revelaba nada. Isabel contuvo la respiración mientras la doctora revisaba los resultados en su pantalla. «Isabel, Alejandro», comenzó la doctora, su voz suave pero profesional. «Lamento informarles que este intento tampoco ha sido exitoso». El mundo pareció detenerse. Isabel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Alejandro apretó su mano con tanta fuerza que casi dolía, pero ese dolor era insignificante comparado con el que sentía en su corazón. ¿Qué opciones nos quedan?», preguntó Alejandro, su voz ronca por la emoción contenida. La doctora Martínez los miró con compasión. «Podemos intentar otro ciclo, pero debo ser honesta con ustedes. Las probabilidades disminuyen con cada intento. Quizás sea momento de considerar otras opciones, como la adopción o la subrogación». Isabel dejó escapar un sollozo ahogado. Alejandro la rodeó con su brazo,
acercándola a él. Gracias, doctora, dijo Alejandro, su voz apenas un susurro. Necesitamos tiempo para procesarlo. Salieron de la clínica en silencio, el peso de otro fracaso sobre sus hombros. En el auto, Isabel finalmente se quebró, sus lágrimas fluyendo libremente. Lo siento tanto, Alejandro, sollozó. Siento que te estoy fallando. Alejandro detuvo el auto en el arcén, girándose para mirarla. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Mírame, Isabel, dijo con firmeza. Tú nunca podrías fallarme. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Para lo bueno y para lo malo. Pero mientras abrazaba a su esposa, consolándola, una pequeña grieta comenzó a formarse en el corazón de Alejandro. Una grieta que, sin saberlo, crecería con el tiempo, amenazando con destruir todo lo que habían construido juntos. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, bañando la ciudad en tonos dorados y rojizos, Alejandro e Isabel regresaban a casa, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El sueño de formar una familia parecía cada vez más distante, y ambos se preguntaban en silencio cuánto más podrían soportar antes de que algo se rompiera irremediablemente entre ellos. Una noche, Alejandro llegó tarde a casa, exhausto después de un día particularmente intenso. Encontró a Isabel sentada en la oscuridad del salón, su silueta apenas visible contra la luz de la ciudad que entraba por los ventanales. Isabel, ¿qué haces aquí a oscuras?, preguntó, encendiendo una lámpara. La luz reveló el rostro de Isabel, marcado por lágrimas secas y una expresión de profunda tristeza. Te esperaba, respondió con voz quebrada. Alejandro, necesitamos hablar. El corazón de Alejandro se aceleró. Sabía que este momento llegaría, pero aún así no estaba preparado. Se sentó frente a ella, aflojándose la corbata como si ésta le asfixiara. ¿Qué sucede, mi amor?, preguntó, aunque temía la respuesta. Isabel tomó una respiración profunda antes de hablar. Ya no puedo más, Alejandro. Siento que nos estamos perdiendo el uno al otro. Cada día te alejas más, y yo me siento como un fracaso. Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Isabel, no digas eso. Tú no eres un fracaso. No lo soy, respondió ella, con una risa amarga. Mírate, Alejandro. Eres el rey de los negocios, puedes tener todo lo que deseas. Todo excepto un hijo. Por mi culpa. Alejandro se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Escúchame bien, Isabel. Esto no es culpa tuya. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una parte de él se revelaba. La voz de la frustración, que había estado susurrando en su mente durante meses, ahora gritaba. ¿Cuánto más podían soportar? ¿Cuánto más estaba dispuesto a sacrificar por este sueño que parecía cada vez más inalcanzable? Tal vez. Comenzó Alejandro, las palabras saliendo de su boca antes de que pudiera detenerlas, tal vez deberíamos considerar otras opciones. Como dijo la doctora, la adopción o... ¿O qué, Alejandro?, interrumpió Isabel, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y desafío. ¿O buscar a alguien más que pueda darte los hijos que yo no puedo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro se levantó, alejándose unos pasos, incapaz de sostener la mirada acusadora de Isabel. Sabes que no quise decir eso, murmuró, pero la debilidad en su voz traicionaba sus palabras. Isabel se puso de pie, acercándose a él. Mírame a los ojos y dime que nunca lo has pensado. Dime que no has imaginado cómo sería tu vida si estuvieras con alguien que pudiera darte una familia. Alejandro intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. No podía mentir, no a ella, no a sí mismo. Isabel asintió lentamente, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Tu silencio lo dice todo, Alejandro. Con esas palabras, salió de la habitación, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos tumultuosos. Se acercó al ventanal,
mirando la ciudad que se extendía ante él. Su imperio, su reino. Y sin embargo, en ese momento, se sentía más solo y perdido que nunca. La grieta en su corazón, que había comenzado como una pequeña fisura, ahora amenazaba con partirlo en dos. Alejandro Vega, el hombre que lo tenía todo, estaba a punto de enfrentar la decisión más difícil de su vida. Una decisión que cambiaría el curso de su destino y el de Isabel para siempre. Mientras la noche avanzaba, la pregunta pendía en el aire, pesada y ominosa: ¿qué estaba dispuesto a sacrificar por el sueño de ser padre? ¿Su matrimonio? ¿Su amor? ¿O tal vez, algo más profundo y fundamental sobre sí mismo? Una tarde, Alejandro regresó temprano del trabajo, algo inusual en él. Encontró a Isabel sentada en el sofá, con un sobre en sus manos y una expresión indescifrable en su rostro. «Isabel, ¿qué sucede?», preguntó, sintiendo como el miedo se apoderaba de él. Ella levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y resignación. Los resultados llegaron, Alejandro. Los de las últimas pruebas. Alejandro se sentó junto a ella, su corazón latiendo con fuerza. ¿Y bien? ¿Qué dicen? Isabel tomó una respiración profunda, como si estuviera reuniendo todas sus fuerzas para pronunciar las siguientes palabras. Soy yo, Alejandro. El problema soy yo. Soy infértil. El mundo pareció detenerse. Alejandro sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, tragándolo en un abismo de emociones confusas y contradictorias. ¿Qué quieres decir con infértil?, preguntó, su voz apenas un susurro. Isabel dejó escapar una risa amarga, sin humor. Quiero decir que no puedo tener hijos, Alejandro. Nunca. Mi cuerpo no es capaz de concebir. Alejandro se quedó en silencio, procesando la información. Una parte de él quería consolar a Isabel, abrazarla y decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, una parte que lo avergonzaba pero que no podía negar, sintió un alivio culpable. Al fin tenían una respuesta clara, una razón definitiva. Isabel, yo. Comenzó, pero ella lo interrumpió. No digas nada, Alejandro. No necesito tu lástima. Su voz era firme, pero sus ojos traicionaban su dolor. Sé lo que esto significa para ti, para nosotros. Alejandro se pasó las manos por el cabello, frustrado. ¿Qué quieres que haga, Isabel? ¿Qué esperas que diga? Isabel lo miró directamente a los ojos, su mirada penetrante y desafiante. Quiero que seas honesto, Alejandro. Conmigo y contigo mismo. ¿Puedes vivir así? ¿Puedes ser feliz sabiendo que nunca tendremos hijos propios? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y cargada de implicaciones. Alejandro sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. Cada segundo de silencio era una puñalada en el corazón de Isabel. Finalmente, Alejandro habló, su voz quebrada por la emoción. Yo, no lo sé, Isabel. No sé si puedo. Las palabras cayeron entre ellos como una sentencia. Isabel cerró los ojos, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Entiendo, dijo suavemente. Creo que siempre lo supe, en el fondo. Se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. Necesito estar sola, Alejandro. Por favor. Alejandro la vio alejarse, incapaz de moverse, incapaz de llamarla. Se quedó sentado en el sofá, el sobre con los resultados aún en sus manos, sintiendo como su mundo, tan cuidadosamente construido, comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Afuera, el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados. Pero dentro del lujoso ático, la oscuridad se cernía sobre Alejandro e Isabel, una oscuridad que amenazaba con engullir todo el amor y los sueños que alguna vez compartieron. La decisión que Alejandro tendría que tomar ahora no solo definiría su futuro, sino que pondría a prueba la esencia misma de quien era como hombre. El rey de los negocios estaba a punto de enfrentar su desafío más grande, uno para el que ningún éxito empresarial lo había preparado.
Una noche, después de otra larga jornada en la oficina, Alejandro se encontró sentado en su coche frente al edificio donde vivía. Su mano temblaba ligeramente mientras sostenía el volante, incapaz de reunir el coraje para entrar y enfrentar la realidad que lo esperaba arriba. Finalmente, con un suspiro pesado, salió del coche y se dirigió al ascensor. Cada piso que subía parecía acercarlo más a una decisión que sabía que cambiaría el curso de su vida para siempre. Al entrar en el apartamento, encontró a Isabel sentada en la terraza, su silueta recortada contra el cielo nocturno de Madrid. Se acercó lentamente, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Isabel, dijo suavemente, su voz apenas audible sobre el ruido de la ciudad. Ella se volvió hacia él, sus ojos brillantes por las lágrimas no derramadas. Alejandro, respondió, su voz un susurro ronco. Se sentó junto a ella, el silencio entre ellos cargado de palabras no dichas y emociones contenidas. He estado pensando, comenzó Alejandro, su voz temblorosa. Sobre nosotros, sobre el futuro. Isabel asintió lentamente, como si ya supiera lo que iba a decir. Y has tomado una decisión, ¿no es así? Alejandro sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. Isabel, yo te amo. Siempre te amaré. Pero no es suficiente, completó ella, una sonrisa triste curvando sus labios. No puedo renunciar al sueño de ser padre, continuó Alejandro, las palabras saliendo atropelladamente. He intentado imaginar una vida sin hijos, pero no puedo. Simplemente no puedo. Isabel cerró los ojos, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Lo sé, Alejandro. Siempre lo supe. Es por eso que te amo tanto, por esa pasión, esa determinación. Incluso ahora, cuando está destruyendo nuestro matrimonio, no puedo dejar de admirarte por ello. Alejandro sintió como su corazón se quebraba un poco más con cada palabra. Extendió su mano, acariciando suavemente la mejilla de Isabel. Quisiera que las cosas fueran diferentes. Quisiera poder ser el hombre que te mereces. Isabel tomó su mano, entrelazando sus dedos por última vez. Eres exactamente el hombre que me merezco, Alejandro. Eres honesto, incluso cuando duele. Y te amo por eso. Pero ambos sabemos que esto es el final. Se miraron a los ojos, años de amor, sueños y promesas pasando entre ellos en un instante. Luego, con una delicadeza que contrastaba con la brutalidad del momento, Isabel se quitó su anillo de bodas y lo colocó en la palma de Alejandro. Te libero, Alejandro Vega, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Ve y encuentra la felicidad que buscas. Espero que algún día encuentres a alguien que pueda darte el hijo que tanto deseas. Alejandro cerró su puño alrededor del anillo, sintiendo como el metal frío se clavaba en su piel. Isabel, yo. Pero ella lo silenció con un dedo sobre sus labios. No digas nada más. Déjame recordarte así, como el hombre que amé, no como el que me está dejando. Con esas palabras, Isabel se levantó y se dirigió al interior del apartamento, dejando a Alejandro solo en la terraza. Él se quedó allí, mirando las luces de la ciudad, el anillo de Isabel pesando en su mano como un recordatorio tangible de lo que estaba sacrificando. El rey de los negocios había tomado su decisión. Había elegido su sueño de paternidad por encima del amor de su vida. Pero mientras la noche avanzaba y las estrellas brillaban indiferentes sobre Madrid, Alejandro Vega se preguntaba si el precio que estaba pagando no sería demasiado alto, incluso para él. Una tarde de otoño, Alejandro se encontraba en su despacho, mirando distraídamente por la ventana. El cielo gris de Madrid parecía reflejar su estado de ánimo. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Adelante, dijo, girándose para ver a su asistente, Lucía, entrar con una carpeta en la mano. Señor Vega, los papeles del divorcio han llegado. Solo necesitan su firma final, dijo Lucía, su voz profesional pero con un toque de compasión. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sabía que este momento llegaría, pero enfrentarlo era mucho más difícil de lo que había imaginado.
Gracias, Lucía, respondió, extendiendo la mano para tomar la carpeta. ¿Podrías darme un momento a solas, por favor? Lucía asintió y salió silenciosamente, cerrando la puerta tras ella. Alejandro abrió la carpeta, sus ojos recorriendo las palabras que oficialmente pondrían fin a su matrimonio con Isabel. Su mano temblaba ligeramente mientras sostenía el bolígrafo. Justo cuando estaba a punto de firmar, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó por un momento antes de contestar. «Diga. ¿Alejandro?» La voz de Isabel al otro lado de la línea lo dejó sin aliento. «Sé que acordamos no hablar, pero necesitaba escuchar tu voz una última vez». Alejandro cerró los ojos, sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta. «Isabel, yo. ¿Cómo estás?» Hubo una pausa antes de que ella respondiera, su voz cargada de emoción contenida. «Estoy sobreviviendo». «¿Y tú? ¿Has encontrado ya la felicidad que buscabas?» La pregunta golpeó a Alejandro con fuerza. ¿Era feliz? Había conseguido lo que quería, su libertad para buscar una familia, pero el costo emocional era mayor de lo que había anticipado. «Isabel, yo». Comenzó, pero se detuvo, sin saber cómo expresar el torbellino de emociones que sentía. «No digas nada, Alejandro», interrumpió Isabel suavemente. «Solo quería decirte que, a pesar de todo, no te guardo rencor. Espero que encuentres lo que estás buscando». Antes de que Alejandro pudiera responder, Isabel colgó. Se quedó mirando el teléfono, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Con un suspiro profundo, volvió su atención a los papeles del divorcio. Su mano se movió casi automáticamente, firmando donde era necesario. Con cada firma, sentía como si estuviera cerrando un capítulo de su vida, uno lleno de amor, esperanza y, finalmente, de dolor. Cuando terminó, se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía ante él, vibrante y llena de vida. Pero por primera vez en su vida, Alejandro Vega, el rey de los negocios, se sentía completamente solo. «Adiós, Isabel», susurró al cristal, su aliento empañando ligeramente la superficie. «Espero que tú también encuentres la felicidad». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, Alejandro se preguntaba si había tomado la decisión correcta. El futuro que tanto anhelaba ahora parecía incierto y vacío sin Isabel a su lado. Pero el dado estaba echado, y ahora solo quedaba seguir adelante, hacia un destino desconocido y potencialmente solitario. Lo que Alejandro no sabía era que el destino tenía planes muy diferentes para él, planes que pondrían a prueba cada decisión que había tomado y cada creencia que tenía sobre el amor, la familia y la felicidad. Una tarde de primavera, Alejandro se encontraba en la sala de espera de un hospital, esperando los resultados de su chequeo anual. El aroma a desinfectante y el murmullo de las conversaciones en voz baja llenaban el aire. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Sofía, una joven enfermera de ojos brillantes y sonrisa cálida, se acercó a él con un portapapeles en la mano. «Señor Vega», preguntó, su voz suave pero firme. Alejandro levantó la mirada, encontrándose con unos ojos que parecían penetrar directamente en su alma. «Sí, soy yo», respondió, sintiéndose extrañamente nervioso. «El doctor lo verá ahora», dijo Sofía, guiándolo hacia el consultorio. Mientras caminaban, Alejandro no pudo evitar notar la gracia con la que se movía, la amabilidad en su trato con los pacientes que pasaban. Tras la consulta, que resultó ser rutinaria, Alejandro se encontró buscando excusas para quedarse un poco más. Vio a Sofía en el mostrador y se acercó, su corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. «Disculpe», dijo, llamando su atención. «Me preguntaba si podría recomendarme una farmacia cerca. Necesito recoger algunas vitaminas». Sofía lo miró, una sonrisa iluminando su rostro. «Por supuesto, señor Vega. Hay una excelente farmacia a solo 2 calles de aquí. De hecho, estoy a punto de terminar mi turno. Si quiere, puedo mostrarle el camino».
Alejandro sintió una chispa de emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Eso sería muy amable de su parte, gracias. Mientras caminaban juntos por las calles de Madrid, Alejandro se encontró hablando con una facilidad que lo sorprendió. Sofía escuchaba atentamente, sus ojos brillando con interés genuino. Debe ser emocionante ser el rey de los negocios, comentó Sofía, una nota de curiosidad en su voz. Alejandro sonrió, pero había una sombra de tristeza en sus ojos. Tiene sus momentos, pero a veces el éxito profesional no lo es todo. Sofía lo miró, como si pudiera ver más allá de su fachada de hombre de negocios exitoso. Entiendo. A veces, las cosas más importantes de la vida no se pueden medir en cifras o contratos. Sus palabras tocaron algo profundo en Alejandro. Por un momento, se permitió bajar la guardia. Tienes razón. He aprendido esa lección de la manera más dura. Llegaron a la farmacia, y Alejandro se dio cuenta de que no quería que este encuentro terminara. Sofía, dijo, reuniendo coraje. Me preguntaba si tal vez, ¿te gustaría tomar un café conmigo algún día? Sofía lo miró, una mezcla de sorpresa y algo más en sus ojos. Después de un momento que pareció eterno, sonrió. Me encantaría, señor Vega. Alejandro, por favor, respondió él, sintiendo como una calidez que había olvidado se extendía por su pecho. Mientras intercambiaban números, Alejandro sintió como si un nuevo capítulo de su vida estuviera a punto de comenzar. Lo que no sabía era que este encuentro casual con Sofía sería el catalizador de eventos que pondrían a prueba todo lo que creía saber sobre el amor, la familia y el destino. Mientras veía a Sofía alejarse, una mezcla de esperanza y ansiedad se arremolinaba en su interior. ¿Podría ser esta la oportunidad que había estado buscando? ¿O estaba destinado a enfrentar más dolor y desilusión? Una tarde lluviosa, Isabel se encontraba sentada en el sofá de su nuevo apartamento, mucho más modesto que el ático que compartía con Alejandro. La televisión murmuraba en el fondo, pero ella no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en una foto de su boda, la última que no había tenido el valor de guardar. El timbre sonó, sacándola de su ensimismamiento. Al abrir la puerta, se encontró con su amiga Carmen, cuyo rostro reflejaba preocupación. Isabel, cariño, dijo Carmen, entrando y abrazando a su amiga. ¿Cómo estás? Isabel intentó sonreír, pero el gesto no llegó a sus ojos. Estoy sobreviviendo, supongo. Carmen la miró con compasión. Isabel, no puedes seguir así. Han pasado meses. Necesitas salir, vivir de nuevo. Isabel se dejó caer en el sofá, sintiendo el peso de la depresión sobre sus hombros. ¿Vivir? Carmen, ¿cómo se supone que voy a vivir cuando siento que he perdido todo? Mi matrimonio, mis sueños de ser madre. Carmen se sentó a su lado, tomando sus manos entre las suyas. Escúchame, Isabel. Eres una mujer increíble, fuerte y hermosa. Lo que pasó con Alejandro es terrible, pero no puedes dejar que eso defina el resto de tu vida. Isabel dejó escapar un sollozo ahogado. Pero, ¿y si Alejandro tenía razón? ¿Y si no soy capaz de hacer feliz a nadie porque no puedo tener hijos? Eso es una tontería y lo sabes, respondió Carmen con firmeza. Hay muchas formas de ser feliz, de formar una familia. Pero primero necesitas sanar, Isabel. Hubo un momento de silencio, roto solo por el suave golpeteo de la lluvia contra las ventanas. Finalmente, Isabel habló, su voz apenas un susurro. Tengo miedo, Carmen. Miedo de volver a confiar, de volver a amar. Carmen la abrazó con fuerza. Lo sé, cariño. Pero el miedo no puede paralizarte para siempre. ¿Qué te parece si empezamos con algo pequeño? Conozco a un médico, un especialista en medicina alternativa. Ha ayudado a muchas mujeres con problemas de fertilidad. Isabel se tensó. No sé, Carmen. No creo que pueda soportar otra desilusión. No tienes que decidir nada ahora, dijo Carmen suavemente. Solo piénsalo.
A veces, cuando cerramos una puerta, el universo abre una ventana. Isabel asintió lentamente, sintiendo como una chispa de esperanza, pequeña pero persistente, se encendía en su corazón. Tal vez tengas razón. Quizás sea hora de intentar algo diferente. Mientras la lluvia continuaba cayendo fuera, Isabel sintió como si algo dentro de ella comenzara a despertar. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en meses, sintió que tal vez, solo tal vez, aún había esperanza para ella. Lo que Isabel no sabía era que esta pequeña decisión, este pequeño acto de fe, pondría en marcha una cadena de eventos que cambiaría su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. El destino estaba tejiendo sus hilos, preparando el escenario para un encuentro que sacudiría los cimientos de todo lo que Isabel y Alejandro creían saber sobre el amor, la familia y los milagros de la vida. Una mañana soleada, Isabel se encontró frente a una clínica discreta en un tranquilo barrio de Madrid. El letrero en la puerta rezaba, Dr. Javier Ruiz, Medicina Holística y Terapias Alternativas. Con el corazón latiendo aceleradamente, Isabel respiró hondo y entró. El interior de la clínica era sorprendentemente acogedor, con paredes de colores suaves y el aroma a incienso flotando en el aire. Una recepcionista de aspecto amable la saludó. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla?» Isabel tragó saliva antes de responder. «Tengo una cita con el Dr. Ruiz. Mi nombre es Isabel Martínez». Minutos después, Isabel se encontraba sentada frente al Dr. Ruiz, un hombre de mediana edad con ojos amables y una sonrisa tranquilizadora. «Bienvenida, Isabel», dijo el doctor, su voz cálida y reconfortante. «Cuéntame, ¿qué te trae por aquí?» Isabel sintió como las lágrimas amenazaban con brotar, pero se contuvo. «Doctor, me dijeron que soy infértil. Que nunca podré tener hijos. Pero, necesito saber si hay alguna esperanza, por pequeña que sea». El doctor Ruiz la miró con compasión. «Isabel, en mi experiencia, la palabra nunca, rara vez es absoluta cuando se trata del cuerpo humano. ¿Te importaría contarme más sobre tu situación?» Durante la siguiente hora, Isabel derramó su corazón, contando su historia de esperanzas destrozadas, su divorcio, y el profundo dolor que cargaba. El doctor Ruiz escuchó atentamente, asintiendo y haciendo preguntas ocasionales. Finalmente, el doctor habló. «Isabel, lo que te voy a proponer puede sonar poco convencional, pero he visto resultados sorprendentes. Se trata de un tratamiento que combina acupuntura, fitoterapia y técnicas de meditación». Isabel lo miró con una mezcla de escepticismo y desesperada esperanza. «¿Y cree que podría funcionar para mí?» El doctor Ruiz sonrió suavemente. «No puedo prometerte milagros, Isabel. Pero lo que sí puedo decirte es que he visto a mujeres en situaciones similares lograr embarazos exitosos. Sin embargo, debo advertirte, este tratamiento no solo trabaja en el cuerpo, sino también en la mente y el espíritu. Requerirá un compromiso total de tu parte». Isabel sintió como una chispa de determinación se encendía en su interior. «Estoy dispuesta a intentarlo, doctor. Haré lo que sea necesario». «Muy bien», asintió el doctor Ruiz. «Comenzaremos de inmediato. Pero recuerda, Isabel, el camino puede ser largo y difícil. Necesitarás paciencia y fe». Mientras salía de la clínica esa tarde, Isabel sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. No sabía si este tratamiento funcionaría, pero por primera vez en meses, sentía que tenía un propósito, algo por lo que luchar. Lo que Isabel no podía imaginar era que este tratamiento no solo afectaría su cuerpo, sino que desencadenaría una serie de eventos que la llevarían a un encuentro inesperado, uno que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre el amor, el perdón y los milagros de la vida. Mientras caminaba por las calles de Madrid, con el sol brillando sobre ella, Isabel no tenía idea de que el destino estaba trabajando en formas misteriosas, tejiendo una red de coincidencias que pronto la pondrían cara a cara con su pasado y su futuro, de maneras que nunca habría podido anticipar. Mientras disfrutaban del postre, Alejandro tomó la mano de Sofía, sus ojos brillando con una mezcla de nerviosismo y emoción.
Sofía, comenzó, su voz ligeramente temblorosa, estos últimos meses han sido los más felices que he tenido en mucho tiempo. Contigo, siento que puedo ser yo mismo, sin máscaras ni pretensiones. Sofía sonrió, apretando suavemente su mano. Yo siento lo mismo, Alejandro. Nunca pensé que encontraría a alguien como tú. Alejandro tomó una respiración profunda, reuniendo coraje. Hay algo que quiero preguntarte, algo que he estado pensando durante semanas. El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido, anticipando lo que vendría. ¿Qué es, Alejandro? Sofía, dijo él, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo, ¿te casarías conmigo? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas de alegría. Oh, Alejandro. Sí. Sí, por supuesto que sí. Mientras Alejandro deslizaba el anillo en su dedo, Sofía no podía contener su felicidad. Sin embargo, una sombra de duda cruzó por su mente. Alejandro, dijo suavemente, hay algo que necesito preguntarte antes de que esto sea oficial. Alejandro la miró, intrigado. ¿Qué es, mi amor? Sofía tomó una respiración profunda. Sé lo importante que es para ti tener hijos. Y yo quiero que sepas que también es mi sueño. Pero, ¿y si no pudiera darte hijos? ¿Cambiaría eso lo que sientes por mí? La pregunta cayó entre ellos como una piedra en un estanque tranquilo. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda, recordando su matrimonio con Isabel y cómo había terminado. Por un momento, dudó. Pero luego, mirando a los ojos de Sofía, llenos de amor y vulnerabilidad, Alejandro sintió una certeza que no había experimentado antes. Sofía, dijo, su voz firme y llena de emoción, te amo por quien eres. Sí, quiero tener hijos contigo, pero si no fuera posible, eso no cambiaría mis sentimientos. He aprendido que el amor verdadero va más allá de cualquier condición. Sofía sollozó de alivio y felicidad, abrazando a Alejandro con fuerza. Te amo, Alejandro. Prometo que haré todo lo posible para darte la familia que deseas. Mientras se besaban, con las luces de Madrid brillando a su alrededor, Alejandro sintió que finalmente había encontrado lo que buscaba. El futuro se extendía ante ellos, lleno de promesas y posibilidades. Lo que Alejandro no sabía era que el destino tenía planes muy diferentes. Su promesa de amor incondicional pronto se pondría a prueba de maneras que nunca habría imaginado. Y en algún lugar de la ciudad, Isabel estaba a punto de recibir noticias que sacudirían los cimientos de su mundo y el de Alejandro. El universo estaba en movimiento, preparando el escenario para un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. La verdadera prueba de amor, perdón y redención estaba a punto de comenzar. No puede ser, susurró, su voz apenas audible. Esto no puede estar pasando. Con el corazón latiendo desbocadamente, Isabel tomó su teléfono y marcó el número del doctor Ruiz. Después de lo que pareció una eternidad, escuchó su voz calmada al otro lado de la línea. Buenos días, Isabel. ¿Cómo puedo ayudarte? Doctor, comenzó Isabel, su voz temblando de emoción, creo que estoy embarazada. Pero eso es imposible, ¿verdad? Usted dijo que tomaría tiempo, que no había garantías. Hubo un momento de silencio antes de que el doctor Ruiz respondiera, su voz mezclada con asombro y alegría. Isabel, en medicina, especialmente en la medicina alternativa, a veces ocurren cosas que no podemos explicar completamente. ¿Puedes venir a la clínica hoy mismo? Necesitamos confirmar esto con pruebas más exhaustivas. Isabel asintió, aunque sabía que el doctor no podía verla. Sí, por supuesto. Estaré allí en una hora. Después de colgar, Isabel se quedó sentada, inmóvil, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Lágrimas de alegría y miedo rodaban por sus mejillas. Después de tanto tiempo, después de tanta desesperanza, ¿podría ser verdad? En la clínica, el doctor Ruiz confirmó lo impensable, Isabel estaba embarazada. Y no solo eso. Isabel, dijo el doctor, su rostro iluminado por una sonrisa,
tengo noticias increíbles. No solo estás embarazada, sino que estás esperando trillizos. Isabel sintió como si el mundo se detuviera. Trillizos, repitió, incrédula. Pero, ¿cómo es posible? El doctor Ruiz tomó sus manos, su mirada llena de compasión y alegría. A veces, Isabel, la vida nos sorprende de las maneras más hermosas e inesperadas. Tu cuerpo ha respondido de manera extraordinaria al tratamiento. 3 pequeños milagros están creciendo dentro de ti. Isabel rompió en llanto, una mezcla de emociones abrumándola. Alegría, miedo, incredulidad, todo se mezclaba en un torbellino de sentimientos. Doctor, dijo entre sollozos, ¿qué voy a hacer? Estoy sola, no tengo pareja, y ahora, 3 bebés. El doctor Ruiz apretó suavemente sus manos. Isabel, eres más fuerte de lo que crees. Has luchado tanto por esto. Sé que es abrumador ahora, pero no estás sola. Estaremos aquí para apoyarte en cada paso del camino. Mientras Isabel salía de la clínica, su mente daba vueltas con las posibilidades y los desafíos que le esperaban. Una mano descansaba protectoramente sobre su vientre a un plano, donde 3 vidas milagrosas comenzaban a crecer. Lo que Isabel no sabía era que esta noticia no solo cambiaría su vida, sino que pondría en marcha una serie de eventos que la llevarían a un encuentro inesperado con su pasado. En algún lugar de Madrid, Alejandro continuaba con sus planes de boda, ajeno a la tormenta que se avecinaba. El destino había lanzado los dados, y pronto, muy pronto, las vidas de Isabel, Alejandro y Sofía se entrelazarían de una manera que ninguno de ellos podría haber imaginado. La verdadera prueba de amor, perdón y redención estaba a punto de comenzar, con 3 pequeñas vidas en el centro de todo. Alejandro, cariño, dijo Sofía, su voz teñida de preocupación, ¿estás seguro de que quieres una boda tan grande? Siento que esto se está saliendo de control. Alejandro levantó la vista de la lista de invitados que estaba revisando, notando la tensión en el rostro de su prometida. Se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. Sofía, mi amor, quiero darte la boda de tus sueños. Quiero que el mundo entero sepa lo feliz que me haces, respondió, besando suavemente sus nudillos. Sofía sonrió, pero la preocupación no abandonó sus ojos. Lo sé, y te lo agradezco. Es solo que, a veces siento que estamos más enfocados en la boda que en nuestro futuro juntos. Alejandro frunció el ceño, sintiendo una punzada de culpabilidad. ¿A qué te refieres? Sofía tomó una respiración profunda antes de continuar. Alejandro, sé lo mucho que deseas ser padre. Yo también quiero tener hijos contigo. Pero, ¿no deberíamos estar hablando más sobre eso? ¿Sobre nuestra familia futura? Las palabras de Sofía golpearon a Alejandro como un puño en el estómago. De repente, se dio cuenta de que había estado evitando ese tema, temeroso de enfrentar la posibilidad de otra desilusión. Tienes razón, admitió, su voz apenas un susurro. He estado, asustado, supongo. Después de lo que pasó con Isabel, tengo miedo de volver a ilusionarme y que todo salga mal. Sofía acarició suavemente su mejilla, sus ojos llenos de comprensión y amor. Oh, Alejandro. Entiendo tu miedo, de verdad. Pero no podemos dejar que el pasado dicte nuestro futuro. Necesitamos hablar de esto, enfrentarlo juntos. Alejandro asintió lentamente, sintiendo como un peso se levantaba de sus hombros. ¿Qué te parece si mañana vamos a ver a un especialista? Podríamos hacer algunos exámenes, ver cuáles son nuestras opciones. Los ojos de Sofía se iluminaron con esperanza. Me encantaría. Juntos, Alejandro. Enfrentaremos esto juntos. Se abrazaron, el calor de sus cuerpos reconfortándose mutuamente. Pero mientras Alejandro sostenía a Sofía, una sombra de duda cruzó por su mente. ¿Realmente había superado su pasado con Isabel? ¿Estaba listo para enfrentar la posibilidad de otra decepción? Lo que Alejandro no sabía era que el destino estaba a punto de poner a prueba su amor y su compromiso de una manera que nunca habría imaginado. En algún lugar de Madrid,
Isabel se preparaba para dar a luz a sus trillizos, una situación que pronto colisionaría con la vida de Alejandro y Sofía de la manera más inesperada. El universo estaba en movimiento, tejiendo los hilos del destino en un patrón complejo y sorprendente. La verdadera prueba de amor, perdón y redención estaba a punto de comenzar, y ninguno de ellos estaba preparado para lo que vendría. Mis pequeños, susurró, acariciando suavemente su barriga, pronto estaremos juntos. No puedo esperar para conocerlos. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Adelante, dijo, girándose para ver entrar a Carmen, su fiel amiga que había insistido en acompañarla en este viaje. Isabel, cariño, dijo Carmen con una sonrisa radiante, ¿estás lista para la cena? El capitán ha organizado una velada especial esta noche. Isabel dudó por un momento. No sé, Carmen. Me siento un poco cansada y... Ni lo pienses, la interrumpió Carmen, tomándola del brazo con suavidad. Has pasado demasiado tiempo encerrada en este camarote. Te hará bien socializar un poco. Con un suspiro de resignación, Isabel asintió. Está bien, tienes razón. Dame unos minutos para arreglarme. Mientras se preparaba, Isabel no podía evitar sentir una mezcla de emoción y ansiedad. Este crucero representaba un nuevo comienzo, una oportunidad de dejar atrás el dolor del pasado y abrazar el futuro con sus 3 pequeños milagros. Al entrar en el salón principal del barco, Isabel se quedó sin aliento. El lugar estaba decorado con un esplendor deslumbrante, las luces tenues creando una atmósfera íntima y elegante. Parejas bailaban al son de una suave melodía, y el murmullo de conversaciones llenaba el aire. Vamos, la animó Carmen, guiándola hacia una mesa. La noche es joven y quién sabe, tal vez conozcas a alguien interesante. Isabel rió suavemente. Carmen, por favor. Estoy embarazada de trillizos. Dudo que alguien esté interesado en... Sus palabras se cortaron abruptamente cuando sus ojos se posaron en una figura familiar al otro lado del salón. El corazón le dio un vuelco, y sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies, y no era por el balanceo del barco. No puede ser, murmuró, su voz apenas audible. Carmen siguió su mirada, y su expresión cambió de confusión a shock. Isabel, ese no es. Alejandro, completó Isabel, su voz un susurro tembloroso. Allí, a pocos metros de distancia, estaba Alejandro Vega, el hombre que una vez había sido su esposo, el hombre que la había dejado por no poder darle hijos. Y ahora, aquí estaba ella, embarazada de trillizos, frente a él. Pero Alejandro no estaba solo. A su lado, sonriendo y tomada de su brazo, había una mujer joven y hermosa. Isabel sintió como si el mundo se detuviera por un momento. ¿Qué voy a hacer, Carmen?, preguntó, el pánico creciendo en su voz. No puedo enfrentarlo. No así. Pero antes de que Carmen pudiera responder, los ojos de Alejandro se encontraron con los de Isabel. El reconocimiento, seguido de una mezcla de shock y confusión, cruzó por su rostro. El destino había jugado su mano. En ese momento, Isabel supo que su pasado y su presente estaban a punto de colisionar de la manera más inesperada y dramática posible. El crucero que debía ser su escape se había convertido en el escenario de un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. La tensión en el aire era palpable, y mientras Alejandro comenzaba a moverse en su dirección, Isabel sintió que el tiempo se ralentizaba. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría al verla embarazada? Y más importante aún, ¿cómo afectaría este encuentro a su futuro y al de sus bebés por nacer? Isabel, dijo Alejandro, su voz apenas un susurro cuando finalmente llegó frente a ella. Sus ojos recorrieron la figura de Isabel, deteniéndose en su vientre abultado. Tú, estás. Isabel instintivamente colocó una mano protectora sobre su barriga, como si quisiera escudar a sus bebés de la mirada atónita de Alejandro. Sí, Alejandro. Estoy embarazada. Sofía, que había alcanzado a Alejandro, miró entre los dos con creciente confusión y preocupación. Alejandro, ¿quién es ella?
El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro parecía incapaz de formar palabras, su mirada alternando entre Isabel y su vientre. Finalmente, Isabel tomó la iniciativa. Con una voz que temblaba ligeramente, pero que se esforzaba por mantener firme, dijo: «Soy Isabel, la ex esposa de Alejandro». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, el reconocimiento y la sorpresa evidentes en su rostro. «Oh, Dios mío». Alejandro finalmente pareció recuperar la capacidad de hablar. «Isabel, yo. ¿Cómo es posible?» «Tú», los médicos dijeron. «Las cosas cambian», Alejandro, interrumpió Isabel, una mezcla de dolor y orgullo en su voz. «La vida encuentra un camino, supongo». Carmen, que había estado observando la escena con preocupación, se acercó a Isabel y la tomó del brazo en un gesto protector. «Quizás deberíamos irnos, cariño. No necesitas este estrés». Pero antes de que pudieran moverse, Sofía dio un paso adelante. Su rostro mostraba una mezcla de emociones, confusión, dolor y una creciente comprensión. «Espera, por favor. Creo que todos necesitamos hablar». Alejandro, que parecía estar en una especie de trance, finalmente reaccionó. «Sí, sí. Sofía tiene razón. Isabel, por favor. ¿Podemos hablar? En privado». Isabel miró a Carmen, buscando apoyo. Su amiga asintió levemente, apretando su brazo en señal de solidaridad. «Está bien», dijo Isabel finalmente. «Hablemos». Mientras el grupo se dirigía hacia una zona más tranquila del barco, la tensión era palpable. Isabel podía sentir la mirada de Alejandro sobre ella, llena de preguntas no formuladas y emociones contenidas. Sofía, por su parte, caminaba en silencio, su rostro una máscara de preocupación y confusión. Cuando finalmente se sentaron en una mesa apartada, con vista al océano oscuro y estrellado, Isabel sintió que estaba al borde de un precipicio. Las decisiones y revelaciones que se hicieran en los próximos momentos tendrían el poder de cambiar el curso de sus vidas para siempre. Alejandro fue el primero en romper el silencio. «Isabel», comenzó, su voz cargada de emoción, ¿cuánto tiempo tienes?» Isabel tomó una respiración profunda, preparándose para la bomba que estaba a punto de soltar. 7 meses, respondió, y luego, mirando directamente a los ojos de Alejandro, añadió: «Y son trillizos». El jadeo audible de Sofía y la expresión de shock total en el rostro de Alejandro marcaron el comienzo de una conversación que ninguno de ellos estaba preparado para tener, pero que cambiaría sus vidas para siempre. Finalmente, Alejandro encontró su voz, aunque sonaba ronca y temblorosa. «Trillizos. Isabel, ¿cómo es posible?» «Los médicos dijeron». Isabel interrumpió, su voz firme pero cargada de emoción. «Los médicos se equivocaron, Alejandro. O tal vez fue un milagro. No lo sé. Pero aquí estoy, embarazada de 3 bebés que los doctores dijeron que nunca podría tener». Sofía, incapaz de contener su curiosidad y su angustia, intervino. «Perdona, pero, ¿cuándo sucedió esto?» «Alejandro, tú y yo». Alejandro se giró hacia Sofía, su rostro una máscara de culpa y confusión. «Sofía, te juro que yo no. Isabel y yo no hemos». Isabel, sintiendo la necesidad de aclarar la situación, habló con suavidad. «Estos bebés no son de Alejandro. Sucedió después de nuestro divorcio, a través de un tratamiento alternativo que decidí probar». La revelación pareció golpear a Alejandro con fuerza. Su expresión cambió de shock a una mezcla de alivio y decepción. Isabel no estaba segura. «Entonces», dijo Alejandro lentamente, «¿estás diciendo que lograste embarazarte después de que nos separamos?» «Después de que yo». Isabel asintió, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Sí, Alejandro. La vida tiene un sentido del humor bastante retorcido, ¿no crees?» Sofía, que había estado observando el intercambio con creciente comprensión, se levantó abruptamente.
Necesito un momento, dijo, su voz quebrada por la emoción. Sin esperar respuesta, se alejó rápidamente, dejando a Alejandro e Isabel solos. El silencio que siguió fue pesado, cargado de años de dolor no resuelto, arrepentimientos y preguntas sin respuesta. Alejandro miró a Isabel, sus ojos recorriendo su figura, deteniéndose en su vientre abultado. Isabel, comenzó, su voz apenas un susurro, yo, lo siento tanto. Si hubiera sabido. Isabel levantó una mano, deteniendo sus palabras. No, Alejandro. No hagas esto. No puedes cambiar el pasado. Lo que hiciste, lo que decidiste, nos trajo a este momento. Y aunque duele, aunque ha sido difícil, estoy agradecida por estos milagros que llevo dentro. Alejandro asintió lentamente, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Tienes razón. Yo solo. No puedo evitar pensar en lo que podría haber sido. En ese momento, Isabel sintió un movimiento en su vientre. Instintivamente, llevó su mano a su barriga, una sonrisa suave iluminando su rostro. Alejandro la miró, una mezcla de anhelo y arrepentimiento en sus ojos. ¿Están pateando? Isabel asintió, y sin pensarlo, tomó la mano de Alejandro y la colocó sobre su vientre. Siente, dijo suavemente. El momento en que Alejandro sintió el movimiento de los bebés, su rostro se transformó. Una emoción pura, cruda, se reflejó en sus ojos. Era una mezcla de asombro, alegría y un profundo pesar por lo que podría haber sido. Mientras estaban allí, conectados por ese simple toque, el pasado, el presente y el futuro parecieron colisionar. Las decisiones que habían tomado, los caminos que habían elegido, todo los había llevado a este momento. Lo que ninguno de los dos sabía era que este encuentro inesperado estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que pondrían a prueba sus corazones, sus relaciones y todo lo que creían saber sobre el amor y el perdón. El destino había jugado su mano, y ahora les tocaba a ellos decidir cómo jugar las cartas que se les habían repartido. Veo que no perdieron el tiempo en mi ausencia, dijo Sofía, su voz tensa y cargada de emoción. Alejandro retiró su mano rápidamente, como si hubiera sido quemado. Sofía, no es lo que piensas. Yo solo. Isabel, sintiendo la tensión en el aire, intervino. Sofía, por favor, siéntate. Creo que todos necesitamos hablar con calma. Sofía dudó por un momento antes de tomar asiento, sus ojos moviéndose entre Alejandro e Isabel. Tienes razón, dijo finalmente. Hablemos. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no expresadas y verdades por revelar. Alejandro fue el primero en romperlo. Sofía, amor mío, comenzó, su voz temblando ligeramente, sé que esto es una situación increíblemente complicada. Pero quiero que sepas que mis sentimientos por ti no han cambiado. Te amo y quiero casarme contigo. Sofía lo miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿De verdad, Alejandro? Porque lo que acabo de ver, la forma en que miras a Isabel, como tocaba su vientre. No puedo evitar preguntarme si todavía sientes algo por ella. Isabel, sintiendo la necesidad de aclarar la situación, habló suavemente. Sofía, entiendo tu dolor y tu confusión. Pero debes saber que lo que Alejandro y yo tuvimos, eso terminó. Estos bebés no son suyos, y nuestro matrimonio es cosa del pasado. Alejandro. Asintió, tomando la mano de Sofía. Es cierto. Isabel y yo compartimos un pasado, pero tú eres mi futuro, Sofía. Te elegí a ti. Sofía retiró su mano lentamente, sus ojos fijos en el vientre de Isabel. Pero estos bebés. Alejandro, sé cuánto deseabas ser padre. Y ahora, Isabel está esperando trillizos. ¿Cómo puedo competir con eso? El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel podía sentir el peso de las emociones en el aire, la tensión entre Alejandro y Sofía, el dolor y la confusión que emanaban de ambos. Finalmente, Isabel habló, su voz suave pero firme. Nadie tiene que competir con nadie.
Estos bebés son míos, Sofía. Son mi milagro, mi responsabilidad. Alejandro tomó su decisión cuando me dejó, y esa decisión lo llevó a ti. Alejandro la miró, una mezcla de gratitud y dolor en sus ojos. Isabel tiene razón, Sofía. Te elegí a ti, y esa elección sigue siendo válida. Pero... ¿Pero qué, Alejandro?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Alejandro tomó una respiración profunda antes de continuar. Pero no puedo negar que ver a Isabel así, saber que va a tener trillizos, ha removido muchas emociones en mí. Emociones que creía haber superado. El silencio que siguió a esa confesión fue pesado, cargado de implicaciones no dichas y decisiones por tomar. Isabel podía sentir el movimiento de sus bebés, como si ellos también sintieran la tensión del momento. En ese instante, mientras el barco se mecía suavemente sobre las olas, los tres se dieron cuenta de que estaban en un punto de inflexión. Las decisiones que tomaran en los próximos momentos tendrían el poder de alterar el curso de sus vidas para siempre. Isabel miró a Alejandro y Sofía, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que lo que dijera a continuación podría cambiar todo. Con el corazón latiendo fuertemente, se preparó para hablar, consciente de que sus palabras podrían ser el catalizador de un nuevo capítulo en sus vidas entrelazadas. Escuchen, los tres estamos atrapados en una situación que ninguno de nosotros podría haber previsto. Pero la vida es así, llena de giros inesperados y decisiones difíciles. Alejandro, dijo, girándose hacia su exmarido, lo que tuvimos fue hermoso, pero también doloroso. Nos lastimamos mutuamente, y esas heridas tardaron mucho en sanar. Pero ahora, ambos hemos seguido adelante. Alejandro asintió lentamente, sus ojos brillando con una mezcla de emociones. Isabel continuó, Sofía, sé que esto debe ser increíblemente difícil para ti. Pero debes saber que no estoy aquí para interponerme entre ustedes. Mis bebés son mi responsabilidad, y solo míos. Sofía, con lágrimas en los ojos, murmuró, pero Alejandro siempre ha querido ser padre. ¿Y ahora? Isabel la interrumpió suavemente, y ahora tiene la oportunidad de serlo contigo, Sofía. El pasado es pasado. Lo que importa es el futuro que ustedes dos decidan construir juntos. Alejandro, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló, Isabel tiene razón. Sofía, mi amor, sé que esto es complicado y confuso. Pero mis sentimientos por ti son reales y fuertes. Sí, ver a Isabel embarazada ha removido emociones en mí, pero eso no cambia lo que siento por ti. Sofía miró a Alejandro, sus ojos buscando la verdad en los de él. ¿Estás seguro, Alejandro? Porque si tienes la más mínima duda. Alejandro tomó las manos de Sofía entre las suyas. Estoy seguro. Te amo, Sofía. Quiero casarme contigo, formar una familia contigo. Lo que pasó con Isabel es parte de mi pasado, pero tú eres mi presente y mi futuro. Isabel observaba la escena con una mezcla de emociones. Por un lado, sentía un dolor agudo al ver a Alejandro expresar su amor por otra mujer. Pero por otro, sabía que esto era lo correcto, lo necesario para que todos pudieran seguir adelante. Hay algo más que deben saber, dijo Isabel, atrayendo nuevamente la atención de la pareja. Mis bebés son el resultado de un tratamiento de fertilidad. No tienen un padre biológico, al menos no uno que conozca. La revelación cayó como una bomba en la mesa. Alejandro la miró con los ojos muy abiertos, mientras Sofía parecía procesar la información lentamente. ¿Qué quieres decir?, preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. Isabel explicó brevemente el tratamiento al que se había sometido, cómo había decidido intentarlo una última vez después del divorcio, y cómo, contra todo pronóstico, había funcionado. Estos bebés son mi milagro, concluyó Isabel, acariciando suavemente su vientre. Y aunque no tienen un padre en el sentido tradicional, tendrán todo mi amor y mi dedicación. El silencio que siguió fue profundo, cargado de emociones y pensamientos no expresados. Alejandro miraba a Isabel con una mezcla de asombro y algo que parecía casi añoranza. Sofía,
por su parte, parecía estar luchando con sus propios sentimientos. Finalmente, Sofía habló, su voz temblorosa pero determinada. Isabel, yo admiro tu fuerza y tu valentía. No puedo imaginar lo difícil que debe ser enfrentar esto sola. Isabel le sonrió suavemente. Gracias, Sofía. No ha sido fácil, pero cada día me siento más fuerte y más preparada para lo que viene. En ese momento, como si sintieran la intensidad de la conversación, los bebés de Isabel comenzaron a moverse enérgicamente. Ella soltó una pequeña exclamación de sorpresa, llevando sus manos a su vientre. Alejandro y Sofía la miraron con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro, instintivamente acercándose a ella. Isabel asintió, una sonrisa mezclada con una mueca de incomodidad en su rostro. Sí, es solo que están muy activos esta noche. Sin pensarlo, Sofía extendió su mano hacia Isabel. ¿Puedo?, preguntó tímidamente. Isabel, sorprendida pero conmovida por el gesto, asintió. Dio la mano de Sofía hacia donde los bebés pateaban con más fuerza. El momento que siguió fue mágico y surrealista. Sofía, con los ojos muy abiertos, sentía el movimiento de los bebés bajo su palma. Alejandro observaba la escena, una mezcla de emociones indescifrable en su rostro. En ese instante, algo cambió en la atmósfera. La tensión que había estado presente desde el principio comenzó a disiparse, reemplazada por algo nuevo, algo que ninguno de los tres podía nombrar exactamente, pero que se sentía como el comienzo de algo importante. Mientras el barco continuaba su travesía por el mar, Isabel, Alejandro y Sofía se encontraban en el umbral de un nuevo capítulo en sus vidas. Las decisiones que tomarían, ¿qué sucede?, preguntó Alejandro, notando el cambio en su expresión. Isabel tomó una respiración profunda antes de responder. Es la hora de mi medicación. El doctor me dio un régimen estricto para mantener el embarazo estable. Sofía, aún con la mano sobre el vientre de Isabel, la miró con preocupación. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Isabel sonrió débilmente, conmovida por la preocupación de Sofía. Estoy bien, gracias. Solo necesito tomar mis pastillas y descansar un poco. Alejandro se puso de pie de inmediato. Te acompañaré a tu camarote. No deberías caminar sola por el barco en tu estado. Sofía asintió, poniéndose de pie también. Tiene razón. Vamos, te acompañaremos. Mientras caminaban por los pasillos del crucero, Isabel no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. La preocupación de Alejandro y Sofía la conmovía, pero también le recordaba lo sola que había estado durante la mayor parte de su embarazo. Al llegar a su camarote, Isabel se detuvo frente a la puerta. Gracias por acompañarme. Estaré bien ahora. Alejandro y Sofía intercambiaron una mirada antes de que Alejandro hablara. Isabel, sé que no tenemos derecho a pedirte nada, pero ¿podríamos hablar mañana? Hay mucho que procesar y creo que todos necesitamos tiempo para pensar. Isabel asintió lentamente. Sí, creo que tienes razón. Mañana entonces. Justo cuando Isabel estaba a punto de entrar en su camarote, sintió un dolor agudo en su vientre. Soltó un gemido involuntario, agarrándose el estómago. Isabel, exclamaron Alejandro y Sofía al unísono, corriendo a su lado. Estoy bien, intentó tranquilizarlos Isabel, pero su rostro pálido y su respiración entrecortada decían lo contrario. Sofía, actuando rápidamente, abrió la puerta del camarote. Vamos, necesitas acostarte. Alejandro, busca ayuda médica. Mientras Alejandro salía corriendo en busca de un médico, Sofía ayudó a Isabel a acostarse en la cama. Respira profundo, Isabel. Todo estará bien. Isabel, con lágrimas en los ojos, miró a Sofía. Tengo miedo. No puedo perderlos, no puedo. Sofía tomó su mano, apretándola suavemente. No los perderás. Eres fuerte, Isabel, y estos bebés también lo son. Lucha por ellos. En ese momento,
Alejandro regresó con el médico del crucero. El doctor examinó rápidamente a Isabel, su rostro serio mientras trabajaba. Señora, dijo finalmente, está experimentando contracciones prematuras. Necesitamos estabilizarla de inmediato. El pánico se apoderó de Isabel. No, es muy pronto. Solo tengo 7 meses. El doctor asintió gravemente. Lo sé, y haremos todo lo posible para detener el trabajo de parto. Pero debo advertirles, si no podemos controlarlo, tendremos que prepararnos para un parto prematuro. Alejandro, que había estado observando la escena con horror, se acercó a la cama. ¿Qué podemos hacer para ayudar? El doctor miró a Alejandro y Sofía. Necesito que mantengan la calma y apoyen a Isabel, exclamó, doblándose ligeramente hacia adelante. ¿Isabel? Alejandro se levantó de un salto, la preocupación evidente en su voz. ¿Qué sucede? Isabel respiraba con dificultad, el dolor intensificándose. No lo sé. Es demasiado pronto, no deberían. Sofía, quien había trabajado como enfermera, inmediatamente tomó el control de la situación. ¿Cada cuánto tiempo sientes las contracciones? Cada pocos minutos, respondió Isabel, el miedo evidente en su voz. Pero solo estoy de 7 meses, es demasiado temprano. Necesitamos llevarte a la enfermería del barco, ahora, ordenó Sofía, su entrenamiento médico sobreponiéndose a cualquier tensión personal. Alejandro asintió, pasando un brazo alrededor de Isabel para ayudarla a levantarse. Te tengo, Isabel. Respira. Mientras se dirigían a la enfermería, Isabel se aferró a Alejandro, el miedo y el dolor mezclándose en su interior. Mis bebés, susurró, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No pueden nacer ahora, es muy pronto. Todo estará bien, murmuró Sofía, corriendo adelante para alertar al personal médico. Los trillizos son conocidos por llegar temprano, y estamos preparados para esto. En la enfermería, el médico del barco examinó a Isabel rápidamente, su rostro serio. Señora, está en trabajo de parto activo. Los bebés vienen en camino. No, gritó Isabel, el pánico apoderándose de ella. Es muy pronto. Tienen que detenerlo. El doctor negó con la cabeza. Lo siento, pero no podemos detenerlo. Necesitamos evacuar el barco y llevarla a un hospital en tierra firme inmediatamente. Alejandro, quien no había soltado la mano de Isabel, habló con autoridad. Haré que mi helicóptero privado venga a recogernos. Podemos estar en el mejor hospital de Madrid en menos de 1 hora. Isabel lo miró, sorprendida por su determinación. Alejandro, no tienes que. No voy a dejarte sola en esto, Isabel, interrumpió él, su voz firme pero suave. No esta vez. Sofía, que había estado ayudando al personal médico, se acercó a ellos. Iré también. Puedo ayudar durante el traslado. Isabel miró a ambos, conmovida por su apoyo a pesar de las circunstancias. Otro dolor la atravesó, haciéndola gritar. Los bebés, exclamó el doctor. Están en posición. No podemos esperar al helicóptero, tendrán que nacer aquí. El pánico se apoderó de la habitación. Isabel apretó la mano de Alejandro con fuerza. Tengo miedo, susurró. Alejandro se inclinó hacia ella, sus ojos llenos de determinación y algo más, algo que parecía mucho al amor que una vez compartieron. Estoy aquí, Isabel. No voy a ir a ninguna parte. Sofía, observando la escena, tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Doctor, soy enfermera. Permítame ayudar. Mientras el caos se desarrollaba a su alrededor, Isabel miró a estas dos personas que, contra todo pronóstico, estaban a su lado en el momento más crítico de su vida. El destino había tejido una red intrincada, uniendo sus vidas de una manera que ninguno habría podido predecir. Los primeros gritos de dolor de Isabel marcaron el comienzo de una noche que cambiaría sus vidas para siempre. En medio del océano, 3 vidas estaban a punto de venir al mundo,
y con ellas, un nuevo capítulo en la historia de amor, perdón y redención que unía a estos tres corazones heridos. Vamos, Isabel, animaba Sofía, quien se había convertido en un pilar fundamental en el proceso. Ya veo la cabeza del primero. Isabel gritó, apretando la mano de Alejandro con una fuerza que amenazaba con romperle los huesos. No puedo más, sollozó. Es demasiado. Alejandro se inclinó hacia ella, susurrando palabras de aliento. Si puedes, Isabel. Eres la mujer más fuerte que conozco. Siempre lo has sido. Un último empujón, ordenó el doctor. Ya casi está aquí. Con un grito desgarrador, Isabel dio todo lo que tenía. Segundos después, el llanto de un bebé llenó la habitación. Es una niña, anunció el doctor, mientras Sofía rápidamente se movía para atender a la recién nacida. Pero no había tiempo para celebrar. Las contracciones continuaban, y los otros dos bebés estaban en camino. Isabel, dijo Sofía, su voz profesional pero cargada de emoción, el segundo bebé está en posición. Necesitamos que sigas pujando. Los minutos siguientes fueron una mezcla de dolor, lágrimas y determinación. El segundo bebé, otro niña, llegó al mundo con un llanto fuerte y saludable. Solo queda uno más, animó Alejandro, limpiando el sudor de la frente de Isabel con ternura. Ya casi termina, mi amor. Las palabras se le escaparon sin pensar, cargadas de una emoción que creía olvidada. Sofía, ocupada con los recién nacidos, escuchó las palabras pero continuó con su labor, su corazón dividido entre el deber profesional y sus emociones personales. El último bebé, sin embargo, estaba presentando complicaciones. La presión está bajando, advirtió uno de los enfermeros. El bebé está en posición de nalgas, exclamó el doctor. Isabel, necesito que mantengas la calma y sigas mis instrucciones exactamente. Isabel, agotada y aterrorizada, miró a Alejandro con ojos suplicantes. No dejes que les pase nada a mis bebés, por favor. Nuestros bebés estarán bien, respondió Alejandro sin pensar, sorprendiéndose a sí mismo y a todos en la habitación. Todos ellos. Con un último esfuerzo sobrehumano, Isabel trajo al mundo a su tercer bebé, un niño. Pero el silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Por qué no llora?, preguntó Isabel, el pánico creciendo en su voz. ¿Por qué mi bebé no llora? Los segundos que siguieron parecieron eternos. Sofía trabajaba frenéticamente junto con el doctor, sus manos expertas moviéndose con precisión. Y entonces, como un milagro, el llanto más hermoso llenó la habitación. Está respirando, anunció Sofía, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Es un luchador, como su madre. Isabel sollozó de alegría mientras los tres bebés eran colocados sobre su pecho. Alejandro, aún sosteniendo su mano, miraba la escena con una mezcla de asombro y amor que no podía ocultar. Sofía, observando desde un lado, sintió que su corazón se transformaba. Ver a Alejandro con Isabel y los bebés, la forma en que los miraba, la manera en que había dicho, nuestros bebés. Todo se aclaraba en su mente. Son perfectos, susurró Isabel, acariciando las pequeñas cabezas de sus hijos. Mis pequeños milagros. Nuestros milagros, corrigió Alejandro suavemente, mirando a Sofía con una mezcla de culpa y súplica. Sofía, con una sonrisa triste pero comprensiva, dio un paso adelante. Creo que tenemos mucho de qué hablar. En ese momento, mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, iluminando la enfermería del crucero, los tres adultos comprendieron que sus vidas habían cambiado para siempre. El nacimiento de estos tres pequeños no solo había traído nuevas vidas al mundo, sino que también había revelado verdades que ya no podían ser ignoradas. Una tarde, mientras Isabel descansaba en su habitación del hospital con los tres bebés dormidos en sus cunas, Sofía entró silenciosamente. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Isabel asintió, sorprendida por la visita. Por supuesto. Sofía se acercó a las cunas, observando a los pequeños con una mezcla de ternura y melancolía. Son hermosos, susurró. La niña mayor tiene tus ojos.
Sofía, comenzó Isabel, sintiendo la necesidad de abordar el elefante en la habitación, sobre Alejandro. No, interrumpió Sofía suavemente, volviéndose hacia Isabel. Déjame hablar primero. He estado pensando mucho estos días, y creo que finalmente entiendo algo que debí ver desde el principio. Se sentó en la silla junto a la cama de Isabel, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Alejandro nunca dejó de amarte, ¿sabes? Incluso cuando estaba conmigo, incluso cuando planeábamos nuestra boda. Siempre hubo una parte de él que te pertenecía. Isabel sintió que su corazón se encogía. Sofía, yo nunca quise. Lo sé, sonrió Sofía tristemente. Y esa es la parte más difícil. Nadie es el villano aquí. Solo somos personas tratando de encontrar la felicidad. En ese momento, uno de los bebés comenzó a llorar suavemente. Sofía, por instinto, se levantó para mecerlo. Tienes un don con ellos, observó Isabel. Soy enfermera, respondió Sofía, arrullando al pequeño. Es mi naturaleza cuidar de otros. Incluso cuando duele. El silencio que siguió fue interrumpido por la llegada de Alejandro, quien se detuvo en seco al ver la escena frente a él. Sofía. Isabel. Comenzó, claramente incómodo. Sofía lo miró con una sonrisa triste. Está bien, Alejandro. Creo que los tres sabemos lo que necesita suceder ahora. Se acercó a él y, con mucho cuidado, le entregó al bebé que sostenía. Estos pequeños necesitan a su padre. Y tú necesitas estar con tu verdadera familia. Sofía, susurró Alejandro, su voz quebrada por la emoción. Lo siento tanto. No lo sientas, respondió ella, quitándose suavemente el anillo de compromiso. A veces el amor no es suficiente. A veces el destino tiene otros planes. Isabel observaba la escena con lágrimas en los ojos, sintiendo el peso del momento. Sofía, nunca podré agradecerte lo suficiente por todo lo que has hecho. Sofía se volvió hacia ella, una sonrisa genuina iluminando su rostro a pesar de las lágrimas. Cuida de ellos, Isabel. De todos ellos. Y recuerda que a veces los milagros vienen en formas que no esperamos. Con esas palabras, Sofía caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y miró una última vez a la familia que podría haber sido suya. Sean felices, susurró, y con eso, desapareció. Alejandro e Isabel se quedaron en silencio, el bebé aún en brazos de él, mientras los otros dos dormían pacíficamente. El momento estaba cargado de posibilidades, de segundas oportunidades y de promesas no dichas. Isabel, comenzó Alejandro, su voz suave pero firme, sé que tenemos mucho de qué hablar, mucho que resolver. Lo sé, respondió ella, extendiendo su mano hacia él. Pero ahora mismo, solo quiero que estés aquí, con nosotros. El resto podemos resolverlo día a día. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, bañando la habitación en tonos dorados, una nueva familia comenzaba a formarse. No era perfecta, no era convencional, pero era real y estaba llena de amor. Los tres pequeños milagros que dormían pacíficamente habían logrado lo imposible, unir dos corazones rotos y darles una segunda oportunidad para sanar juntos. El destino, después de todo, tenía sus propios planes, y a veces, los caminos más difíciles son los que nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Una noche, mientras los bebés finalmente dormían, Isabel encontró a Alejandro en el balcón de su apartamento, mirando pensativamente las luces de Madrid. ¿En qué piensas?, preguntó suavemente, colocándose a su lado. Alejandro suspiró, girándose para mirarla. En todo, en realidad. En cómo hemos llegado hasta aquí, en lo que dejamos atrás, en Sofía. El nombre cayó pesadamente entre ellos. Isabel asintió, comprendiendo. La echas de menos, ¿verdad? No de la manera que piensas, respondió Alejandro, tomando las manos de Isabel. Pero sí, me pregunto cómo estará, si habrá encontrado la felicidad que merece. Isabel lo miró a los ojos, buscando la verdad en ellos.
Alejandro, necesito saber, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres? ¿Nosotros, esta familia? Alejandro la atrajo hacia sí, abrazándola con fuerza. Isabel, nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Tú, los niños, son mi todo. Pero, insistió Isabel, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Pero creo que tenemos una deuda con Sofía, continuó Alejandro. Una que va más allá de un simple, gracias, o, lo siento. Ella salvó a nuestros hijos, Isabel. Y en el proceso, nos salvó a nosotros mismos. Isabel asintió lentamente, comprendiendo lo que Alejandro quería decir. ¿Qué propones? Alejandro tomó una respiración profunda. Creo que deberíamos buscarla. Ofrecerle ser parte de nuestras vidas, de la vida de los niños. No como una intrusa, sino como alguien importante, alguien que fue crucial en su nacimiento. Isabel se quedó en silencio por un momento, procesando la idea. Finalmente, con una sonrisa suave, respondió, creo que tienes razón. Sofía merece saber el impacto que tuvo en nuestras vidas. Y los niños merecen conocer a la mujer que ayudó a traerlos al mundo. Alejandro la miró con amor y gratitud. ¿Estás segura? Sé que no es una situación convencional. Isabel rió suavemente. Alejandro, nada en nuestra historia ha sido convencional. ¿Por qué empezar ahora? En ese momento, el llanto de uno de los bebés rompió el silencio de la noche. Ambos sonrieron, el instinto paternal activándose inmediatamente. Vamos, dijo Isabel, tomando la mano de Alejandro. Tenemos 3 pequeños milagros que atender. Y mañana empezaremos a buscar a Sofía. Mientras se dirigían a la habitación de los niños, ambos sintieron una mezcla de emoción y nerviosismo ante lo que el futuro les deparaba. No sabían cómo reaccionaría Sofía, ni cómo funcionaría esta nueva dinámica. Pero estaban seguros de una cosa, el amor que sentían, tanto por sus hijos como el uno por el otro, era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. La búsqueda de Sofía sería el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas, uno lleno de sorpresas, desafíos y, con suerte, más amor del que jamás creyeron posible. El destino, una vez más, estaba a punto de entrelazar sus vidas de maneras inesperadas y maravillosas. Una tarde, mientras Isabel alimentaba a los trillizos en el salón, Alejandro entró con una expresión de triunfo en su rostro. La encontré, anunció, su voz temblando ligeramente de emoción. Isabel levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de anticipación y nerviosismo. ¿Dónde está? En un pequeño pueblo costero, a unas horas de aquí, respondió Alejandro, sentándose junto a ella. Aparentemente, está trabajando en una clínica local. Isabel asintió lentamente, procesando la información. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a verla? ¿La llamamos? Alejandro tomó una respiración profunda. Creo que deberíamos ir. Esto es algo que necesitamos hacer en persona. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Organizar el cuidado de los trillizos, empacar, y sobre todo, prepararse emocionalmente para el encuentro que podría cambiar sus vidas una vez más. Finalmente, llegó el día. Alejandro e Isabel, con los 3 bebés, se encontraban frente a una pequeña clínica en un pintoresco pueblo costero. El sonido de las olas rompiendo en la distancia parecía amplificar la tensión del momento. ¿Estás lista?, preguntó Alejandro.